Me da gusto saludar al maestro Ricardo Peralta en la vía telefónica, como todas las semanas. Maestro, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Igualmente, mi querido amigo Enrique Lascano, y tienes mucha razón. La Constitución política conocida como la de 1917 tiene aquí una particularidad que te quiero comentar, si me lo permites. Por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que hace muchos años las reformas que se hacían a la Constitución primordialmente se hacían a los primeros 29 artículos de nuestra Carta Magna. Desde que se promulgó hace ya más de 106 años, tiene más de 700 reformas, es decir, son 128 artículos constitucionales. Imagínense, tiene más reformas que artículos nuestra Constitución. Y además quiero hacer una reflexión muy interesante. Todos hablamos de la Constitución de 1917, pero en realidad es la Constitución de 1857 la que nos rige. Pero se reformó en el 17, se creó el constituyente del 17 y la del 57 de 1857 nunca se abrogó. Y esta se debió haber abrogado y eventualmente haber constituido un legislador para efectos de tener una Constitución de 1917, como ya lo menciono, se ha referido durante estos últimos 106 años cuando menos. Y además, no solamente no se sustituyó, sino que fueron 6 décadas, de 1857 a 1917, sin que ésta se hubiera abrogado. Pero bueno, al final del camino, popularmente todos la conocemos como nuestra Constitución de 1917. Quiero comentarles que cada año se han reunido precisamente en este Teatro La República, en Querétaro, se reúne la gran cónclave del poder público en México. No hay un evento en todo el año en el que se integre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial Federal, como lo hacen en aquella ocasión cada 5 de febrero. Y entonces, en ese ambiente, hay un universo tanto de visiones constitucionales como también de una serie de mensajes políticos, como lo vimos, en el que por primera ocasión, en un tema institucional, en un tema de toda cordura y de mesura, precisamente por celebrar la Constitución, vimos un acto que rompió las formas, que el presidente lo celebró. Yo, en mi formación profesional y política, yo diría que las formas nunca se deben de romper más allá de lo que se quiera externar. No se levantó la titular del Poder Judicial Federal, más allá de que sea hombre, mujer, no se levantó a la llegada del presidente, y es un mensaje que para algunos es un mensaje donde no se da pleitesía al Poder Ejecutivo. Sin embargo, yo creo que nunca se debe de perder la formalidad institucional. Más allá de que se sienta o no supeditada al poder público que ejerce el Poder Ejecutivo o no, yo creo que la formación política, expresar un símbolo de respeto como titular del Poder Judicial Federal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se debe de perder. Sobre todo, hablando de la Biblia de la patria. La Biblia de todos los mexicanos es la Constitución. Ahí están integrados los principios generales de derechos personales, derechos sociales, económicos, culturales, los principios rectores de las actividades de los poderes públicos. Ahí también se integran todos los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley de todos los habitantes de este país y, por supuesto, el firme prohibicionismo de discriminar. Evidentemente, discriminar por razón de sexo, de religión, de lengua, de condición social, de ideologías políticas, que es esto a lo que me refiero, las preferencias sexuales y el lugar de origen. Se ha hablado también del respeto a los tratados internacionales, que, como todos ustedes saben, tienen la misma jerarquía que nuestra Constitución, ni más ni menos. Nuestra Constitución, entre muchos de los derechos que ha contemplado y que se ha polemizado, tiene que ver precisamente con lo que estoy haciendo en este momento, con la libertad de expresión y la libertad de información.
que por supuesto está muy cercano a la libertad de prensa y también de los medios de comunicación. A este respecto, amigos, no olvidemos lo que significa la cláusula de conciencia, donde no solamente tenemos que tener el anonimato de las fuentes de información, sino que se garantice por parte de los medios de comunicación la ética y la veracidad de las noticias que se emiten. El derecho constitucional, como una rama del derecho, pues es fundamental. Yo soy de la idea de que el derecho constitucional tendría que estar en todas las disciplinas profesionales como una materia. Todos deberían de saber de derecho constitucional. La Constitución tendría que ser la Biblia que desde la primaria, la secundaria, la preparatoria se estudiara plenamente para que toda la gente de este país conociera sus derechos y también sus obligaciones. Yo considero que nuestra Constitución, además de ser de las más avanzadas, la tercera más antigua de todo el mundo, tiene una enorme y bella redacción, pero todavía sigue siendo letra muerta para millones de mexicanos que no tienen los derechos básicos y que nos encantaría que poco a poco muchos de ellos los tuvieran, como el derecho a la educación, el derecho a la salud y, por supuesto, el derecho que a todos nos corresponde, que es el derecho a la vida y a la libertad. Amigos, hasta aquí mi comentario de este martes. Les mando un fuerte abrazo. Provecho que ya es hora de comer. Les saluda a su amigo, el maestro Ricardo Peralta Saucedo. Muchas gracias, querido Enrique Lascano. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Ricardo Peralta, usted lo conoce.